Hay caminos que no elegimos y sin embargo terminan transformándonos. Hoy te comparto una parte muy íntima de mi historia, la infertilidad, pero no desde la etiqueta médica, sino desde lo que me enseñó y me desmontó. Spoiler, no salí iluminada, ni hice yoga sobre una nube, pero sí aprendí a mirarme distinto, a soltar la exigencia y a empezar un viaje de crecimiento personal que no estaba en mis planes. Este episodio es para ti si alguna vez sentiste que algo no salió como esperabas, pero te cambió para bien. Bienvenida a Muy Humanas, donde las cicatrices también cuentan. Bueno, Bea, yo quería aprovechar para que nos hablaras un poco del tema que salió en el otro podcast, en el otro capítulo, que hablando de maternidad surgió el tema de la infertilidad y tu experiencia transitando esa infertilidad. Creo que es un tema muy interesante del que se habla poco a nivel emocional, a nivel fisiológico sí, lo que decías tú, ¿no? Todas las soluciones que hay alternativas, pero creo que a nivel emocional tiene mucho impacto y se habla poco de ello. Entonces creo que tu experiencia puede ser muy útil y de hecho me consta que acompañas a personas que transitan situaciones similares y me gustaría que nos contaras un poco tu historia, cómo empezó tu historia y tu relación con la infertilidad. Vale, a ver, en el otro capítulo ya lo dije, que decir infertilidad ahora parece que está como muy mal visto, que es como decir que no somos fértiles, que somos mujeres como que parece que te falta algo, ¿no? Que no puedes dar vida y una de las cosas que nos caracteriza, o siempre nos ha dicho que nos caracterizan a las mujeres, es el hecho de que podemos dar vida. Entonces es como que nos quita un poco esa cosa tan nuestra que tenemos. Es como más imposibilidad para poder quedarte embarazada. Y pues, ¿cómo empezó? Mira, yo desde pequeña solo ha habido una cosa que he tenido clara en mi vida, y es que iba a ser madre. Pero además así, o sea, yo decía, yo voy a ser madre. Y además decía, yo voy a ser madre y si no puedo tener hijos, adoptaré. Ese era mi mensaje. Y luego, además de eso, de decir eso, yo tenía muy claro que incluso hasta si no tenía pareja, iba a ser madre soltera, ¿no? Era como algo muy mío. Yo he sido una persona toda mi vida que me han encantado los animales por el hecho de que era cuidar. Era, siempre tenía como el instinto de maternidad muy a flor de piel. Entonces para mí me resultaba muy natural. Cuando crecí, empecé a tener relaciones de pareja y, hombre, cuando estás recién, digamos, empezado, que empiezas con 18, 20 años, pues no te planteas, ¿no? El tema, ni planteas a tus parejas, porque tienes toda la vida por delante. Además, yo, muy ilusa de mí, decía, voy a donar óvulos para que las mujeres que no puedan serlo tengan óvulos míos. O sea, yo era de ese team. Nunca doné, porque la vida siempre me da circunstancias para no hacerlo. Entonces, bueno, pues iba pasando la vida y no lo hice nunca. Bueno, la cuestión es que ibas teniendo parejas, ibas teniendo desengaños amorosos, iba pasando la vida, ¿no? Un desengaño, otro desengaño, otro desengaño, hasta que ya llega un punto en el que ya te planteas con 30 y dices, ostras, que aquí ya son temas mayores. Y me acuerdo que en esa época yo salí de una relación que fue un poco tortuosa y ya estaba como curándome en el tema del amor. Entonces yo tenía así como las cosas que tenía que preguntar a los chicos antes de empezar a salir. El test de la Cosmopolitan. Sí, porque como tenía tan claro que quería ser madre, no iba a perder el tiempo con ninguno que no quisiera serlo. Entonces yo llegaba y según prácticamente me acostaba con él, pues ya le sacaba el test de la Cosmopolita y se lo pasaba. Y era como, a ver, ¿quieres perros? ¿Quieres gatos? ¿Tienes alergias? No, porque si tienes alergias ya no me sirves porque mis animales no entran en tu vida. Y quieres ser padre. Eso era fundamental. De hecho, hubo relaciones de pareja que tuve que no fueron adelante porque no querían ser padres. Que las rechacé porque no entraban dentro de mi ideal de vida o de lo que yo quería. Porque ¿para qué vas a empezar una relación de pareja cuando no tienes uno de los proyectos, digamos, más importantes de una pareja, que es la paternidad y la maternidad, si no lo tienes en común? Eso no va a ningún sitio. Claro. Como tenía clarísimo, pues yo el test de la Cosmopolita. Y entonces, dentro de ese test de la Cosmopolitan, pues un día conocí a mi marido. Conocí a mi marido sí a todo, bueno, él encantado. Además, una persona que le ves, pues que es un padrazo, que es una persona como... no lo muestra porque es una persona bastante seria,
pero luego le ves con los animales, porque a los animales es como lo más parecido a los niños, ¿no? Y tú le veías que tenía como ese instinto. Y dices, va, este es. Pues esto es así, que empezamos en el 2015 y en el 2016 le dije, oye, ¿quieres que lo empecemos a intentar? Dijo, sí. Y digo, mira qué locura tan maja. Un año de relación y ya estamos queriendo ser padres, que no sabemos a dónde va esto, pero bueno, nosotros vamos intentándolo. Ah, ya tenía casi 34 años, o sea, ya el reloj biológico un poco empezaba a contar y ya precipitadas un poco las situaciones por el hecho, ¿no? Pero bueno, empezamos así, tal, pues no me quedaba. Y bueno, durante esa temporada en la que nosotros empezamos a querer ser padres, mi madre enfermó. Mi madre enfermó de cáncer, tuvo la enfermedad durante 2 años, que fueron 2 años muy duros, en los que yo la acompañaba a las visitas, en las que a mí anímicamente me causaron mucho dolor y un duelo, porque cuando una persona de tu entorno enferma en algo tan duro como es el cáncer, es como que pasas un duelo antes de que esa persona fallezca, si llega a fallecer, ¿no? Entonces yo, a la vez que estaba intentando quedarme embarazada, tenía a mi madre enferma sabiendo que se iba a morir. Así que había ahí un cóctel de hormonas, pero bastante guapo. ¿Qué pasó? Que mis reglas, o sea, mis ciclos menstruales empezaron a desregularse de una forma bestial. Bueno, nosotros seguimos intentándolo, tal cual, y llegamos a que te dicen que tienes que esperar 2 años para ir a la Seguridad Social a decir que tienes un problema para que te manden a reproducción asistida. Tú todo esto, claro, yo en esos momentos de mi vida estaba pasando un duelo y un momento vital muy duro, y aunque yo sabía que quería ser madre y lo tenía clarísimo y para mí era muy importante, mi atención no estaba en eso. Mi atención estaba totalmente dividida. Entonces, bueno, pues fue así. Justo en 2018 me casé con mi marido y en septiembre del 2018, bueno, en junio, bueno, en febrero fuimos a la Seguridad Social a decirles que ya llevábamos 2 años. Y me dijo el ginecólogo, bueno, espera un poco más. Y yo, ¿por qué esperar un poco más? Pero bueno, dices, venga, vale, espero. Y ya en septiembre nos dieron la primera cita como para ir al ginecólogo ya de reproducción asistida para empezar, digamos, el proceso de ver si te pasa algo o no te pasa nada, si tienes problemas o no. Bueno, pues en septiembre tuvimos la primera visita, como dijéramos, y en noviembre falleció mi madre. En noviembre falleció mi madre, a mi madre no le había contado nada, mi madre nunca supo que nosotros estábamos intentando ser padres y nunca supo que estábamos yendo a tratamientos de fertilidad. Además es que a mi madre le hubiera dado algo, porque mi madre quería una nieta, brujilla como ella decía, y para ella hubiera sido muy duro. Entonces, aparte, no se lo dije a ella ni se lo dije a nadie de mi entorno, solo lo sabíamos mi marido y yo. Y bueno, no, miento. Había una amiga que sí que lo sabía, porque además ella estaba con una pareja también como en ese momento de que se me pasa el arroz, tal, entonces bueno, sí que había una persona, pero nadie más. Entonces, mi madre falleció en noviembre y desde noviembre hasta septiembre del año siguiente me pasé esos 11 meses pasando por todo, en un hospital de aquí de Valladolid, que nosotras somos de Valladolid, haciéndome todas las pruebas pertinentes para ver qué pasaba. Entonces tú empiezas y en la Seguridad Social, además de prueba a prueba, son 2 meses. Entonces, claro, desde que empiezas hasta que te dan un diagnóstico, tardas un montón. Bueno, empezamos con las pruebas y yo lo pasaba fatal, porque estaba hecha polvo. O sea, yo estaba en un momento emocional de mi vida muy duro, muchísimo, porque para mí mi madre era mi vida, o sea, era una persona muy importante. Entonces, tenía un dolor tan grande que estaba pasando por un proceso que es súper duro en un estado emocional lamentable. Entonces, yo iba a las consultas y a mí me hacían daño siempre. O sea, aparte, no sé por qué o por cómo estaba yo, porque también percibimos cómo estamos, ¿no? Claro. Pero las ginecólogas, aparte de que cada día te veía una diferente y tenías que contarle tu historia a una diferente, tú ibas allí y te sentías como que no, eras un paciente que iba a mirarse un grano en el dedo, que no te preguntaban en ningún momento cómo te sentías y cómo estabas en el proceso,
solo miraban al ordenador y prácticamente es que ni te hablaban en algo tan delicado como es eso, ¿no? Entonces, bueno, como yo estaba como una meba porque estaba en duelo, pues tampoco le di mucha importancia, o sea, te sentías más sola, ¿no? Y sentías esa sensación de que no importaba nada y de que parecía que hasta minimizabas tus emociones, porque era un poco como si ellos lo hacen como que fuera esto un grano en el dedo, porque me voy a sentir yo mal. Si yo no me tendría que estar sintiendo mal, si esto no es tan importante, si esto no es tan duro, si esto para qué, si no es para tanto, ¿sabes? Entonces era como, bueno, pues tú ibas y te soltaban, te mandaban otra prueba y hasta 2 meses después. Y luego el hecho de que cada vez que ibas a ginecólogo, tu vulnerabilidad era brutal, porque las mujeres, o bueno, los hombres, cuando tengan que mirarse sus cosas, tendrán sus otras historias, ¿no? Pero es que te tienes que desnudar de cintura para abajo y cada día que te vean personas diferentes, que estén ahí mirándote, que te estén hurgando, que es muy desagradable y doloroso. Para mí doloroso. Bueno, la cuestión es que lo estaba pasando fatal. Hasta me hicieron una histerosalpingografía, que es Eso una iba a decir, prueba. digo, no, lo dices como quien te dice, te toman una muestra de sangre, no sé qué es eso. Es una prueba que te meten un contraste por el útero para ver cómo están tus trompas de falopio. Entonces te lo meten a presión, es fluorescente y te hacen unas radiografías para ver si los conductos, si las trompas están bien o están mal. No pinta ser muy agradable. Lo pasé fatal, pero fatal. Además, lo pasé muy mal. No estaba yo. Lo pasé fatal, me dolió muchísimo y encima no me consiguieron hacer la prueba. La chica lo intentó 4 veces y me dijo, hija, es que no lo consigo. Porque una de las cosas también que pasa es que tu cuerpo intenta defenderte a las agresiones que tú le estás haciendo. Yo durante todo ese tiempo que yo estaba en esos tratamientos, yo estaba maltratando a mi cuerpo. Porque mi cuerpo no estaba disponible para eso en ese momento. No era el momento para hacerlo. No estaba donde tenía que estar. Estaba defendiéndose y no estaba haciendo ni puñetero caso. Porque como para mí lo más importante era ser madre, estaba por encima hasta de mi salud y de mi bienestar físico y emocional, porque al final se juntan las dos cosas. Bueno, la cuestión es que después de esa prueba me mandaron una histeroscopia, que es que te meten una cámara por ahí para mirarte el útero. También muy agradable. Sí, te pinchan anestesia en la Mucho parte mejor. Claro, para pasar la cámara. Te pinchan anestesia y tal. Si vieras una sala llena de cámaras, un potro de tortura ahí enorme, al que tú te subes y de repente hay 12 o 15 personas delante tuyo mirando. Ya. Surrealista. O sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo eso. Porque yo no le daba importancia porque estaba como estaba. Encima yo soy una persona que cuanto más duro es lo que me pasa, es como que parece que soy más fuerte. Y menos me derrumbo. Y menos me permito ser vulnerable. Entonces tú estás ahí y estás, vamos, a ti no te pasa nada. Eso no es nada, eso tienes que pasar, es el precio que hay que pagar para poder ser madre, que es tu objetivo y que es lo que tú vas a conseguir, lo que te va a dar la felicidad absoluta después de todo este proceso de tortura china al que te estás sometiendo, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, llegamos septiembre y ellos ya ven que tengo reserva ovárica baja, pero deciden que vamos a hacernos primero una inseminación artificial. O sea, los espermatozoides de mi marido nadan en círculos, yo casi no tengo óvulos, pero ellos deciden que está bien hacer una inseminación artificial, que no va a servir para nada, ¿sabes? Que en ese momento, mira, hay una cosa de la que me hubiera gustado, que me hubiera pasado, que sé que no puedo volver atrás, pero me hubiera gustado poder tener los conocimientos que tengo ahora con los medios que hay, con internet y todo esto, para haber podido tomar mejores decisiones en cuanto a mi bienestar. Porque si en mí ahora me dicen que me van a hacer una inseminación artificial, les digo, ¿para qué? No gastes energía, tiempo ni dinero porque no va a servir de nada. Porque las posibilidades son cero. Además tenían una histerosalpingografía que no había salido bien de lo de las trompas, que no había habido manera de hacerlo. O sea, ¿en serio piensas que eso va a ir bien? Si el líquido a presión no va. Pero bueno, en fin, decidieron que me hicieran una inseminación artificial, mi hormono que encima justo en esa época se casaban unos amigos nuestros,
te tienes que poner el pinchazo a una hora del día. Nosotros nos tuvimos que llevar el coche a la boda. Yo no podía beber porque estaba con medicación, pero Oscar tampoco pudo beber mucho ni disfrutar la boda porque nos tuvimos que ir antes porque yo me tenía que pinchar. No lo sabía nadie, que yo estaba en eso, ¿vale? Bueno, me hormono, te están mirando, te miran a la eco, a ver si tienes folículos, que es de donde sale el óvulo, no sé qué, tal. Vale, sí, parece que hay. Venga, vienes y llega tu marido, que es súper gracioso porque se fue al baño del hospital a hacerse para poder coger la muestra de semen, para que estuviera recientita, y dices que esté lo más reciente posible. Que desde casa ya teníamos esta casa, que vivimos un poco en las afueras del hospital, tardábamos un poco en ir, y para que fuera de la mejor calidad posible, pues dices, venga, el baño. Qué pobre hombre. Yo me lo imagino y digo, madre mía, las cosas que Es una hacemos, papeleta, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Además le dijeron, dice, sí, hay un baño ahí al fondo. Y sabes que no va nadie, que no va nadie. Pero bueno, el hombre, que es un amor, porque es un amor, llegó, lo hizo, tal, me inseminan. Bueno, yo, si me vierais cantidad de granos, hinchazón, bueno, parecía cualquier cosa yo. Eso era un cuadro, o sea, verme. De hecho, tengo fotos porque justo después de la inseminación nos fuimos de viaje y tengo fotos de ese viaje y es que me ves y parezco un pan por la calle. Bueno, evidentemente me bajó la regla y me destrozó. Eso me destrozó. O sea, bueno, cuando te hacen inseminación artificial se supone que no duele nada. Pues fue un martirio chino para mí. Porque no sé en qué parte de mi anatomía hay algo que está ahí, que no está bien, y se empeñan en hacerlo por donde hay que hacerlo, y resulta que no es así. Entonces daño, no había manera. O sea, la chica intentándolo, y no había manera. Y un dolor que yo dije, por favor, para, no puedo más. Bueno, al final lo consiguió. Pero era mi cuerpo, o sea, yo ahora lo pienso, porque lo piensas después, ¿no? Y dices, es que era mi cuerpo diciendo, por favor, para, que no puedo más. O sea, entonces, además, ahora con los conocimientos que tengo ante ese estrés, es imposible fecundar una vida, porque se necesita mucha energía y se necesita que todo esté bien. Yo estaba sobreviviendo para mí, no podía más, mi cuerpo, con más que eso. Entonces, bueno, no me quedé embarazada. Me bajó la regla. Claro, te decían, si te baja la regla, tienes que pedir cita. A este número te dan un volantito, ¿no? Vas allí, pides cita y te ven, ¿no? Entonces vas, te ven, y ya allí en la consulta yo sola, porque mi marido ya no quería que se cogiera más días, porque cada prueba, tú imagínate, que se venga o no mi marido, pide día, no sé qué, y es un suplicio. Entonces era cuando trabajábamos con mi padre, dos sin ir a la empresa era mucho, tal. Bueno, venga, yo sola. Y allí delante de las médicas, otras diferentes, porque cada día era una diferente, y dije, no puedo más, se acabó. No puedo. Le dije, no puedo, ya está. No lo voy a intentar más veces. Además, lo hablé con mi marido antes, ¿no? Y le dije, digo, no puedo. Es que no puedo, no. O sea, no puedo aguantar más dolor físico. O sea, mi cuerpo lo hizo de tal forma que entendiera que no podía aguantar más dolor. Entonces, para que parara, porque necesitaba que parara. Y yo paré. Y me acuerdo en esa consulta que me puse a llorar como una magdalena. Porque les dije además pues, que había fallecido mi madre, que yo no estaba bien, que no era momento. Entonces, bueno, yo ahí llorando, las chicas con cara de póker, y me dieron un volantito y me dijeron, bueno, si te lo piensas mejor, toma. Para más adelante. Que de hecho tengo el volante ahí, ¿eh? Lo tengo en casa. Y bueno, pues en ese momento dije, pues ya está, no soy madre. Ese no soy madre era un no soy madre con la boca pequeña. No era yo no voy a ser madre de verdad, ¿no? Con esa decisión. Fue necesito parar esto porque no puedo más y me rindo ante las circunstancias. No es aceptación, es rendición. Entonces, bueno, pues siguió pasando la vida. Entonces estaba ahí el duelo de mi madre, el duelo de la infertilidad, ahí todo junto, haciendo ahí un pupurrí, hasta que hubo un año en el que exploté, en el que no podía más, en el que no sabía quién era, en el que no entendía nada, y dije, se acabó. Tengo que empezar a mirar las cosas de una forma diferente porque esto no es vida, esto es un calvario. Que detrás estaba todo eso que yo no había tratado, ¿no? Y me apunté al curso de coaching. Empecé a ir a terapia, me apunté al curso, empecé a estudiar astrología psicológica,
Y entonces, en todo ese año, todo ese conocimiento y todo ese mirar hacia adentro y empezar a pensar, a ver, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito? ¿Y qué es lo que quiero? O sea, ¿cuál es mi propósito, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Claro, la maternidad seguía ahí, porque yo no había decidido realmente no ser madre. Yo me había rendido a la vida, pero yo quería seguir siendo madre. Entonces, pues bueno, curé, sané muchas cosas, como que me di cuenta de que, oye, que a lo mejor podía haber una oportunidad, que por qué no. Y, y bueno, pues me fui a una clínica como la Seguridad Social, ¿no? Digo, bueno, vamos a ir a una clínica privada y bueno, ahorramos un dinero, venga, vamos a la clínica y a ver qué pasa. Lo intentamos una vez, le digo a mi marido, ¿qué te parece si lo intentamos una vez? Vale, que claro, ahora con lo que sé, es como esto no es si lo intentas una vez, porque lo más seguro, o sea, el 80% de los tratamientos de fecundación no suelen darse en la primera vez. O sea, suelen ser tras varios intentos cuando se consigue, pero en la primera es muy difícil. Entonces, bueno, hubiera sido como tirar el dinero a la basurica. Pero bueno, la cuestión es que fuimos y me hace la primera ecografía la ginecóloga de allí y me dice, bueno, tal, dice, sí, bueno, porque te dice, bueno, ¿te has hecho pruebas? Sí, me he hecho no sé qué, me he hecho no sé cuál, tal, tengo baja reserva ovárica, pero baja, muy baja. O sea, cuando tenía 35 años, para las mujeres que me estén escuchando y que sepan de esto, yo tenía un 0,17 de reserva ovárica. O sea, lo mínimo es un 0,23. O sea, no lo mínimo para hacerte un tratamiento, es lo mínimo, yo creo, para no estar menopáusica, que no sé por qué todavía no lo estoy, pero bueno, que estaba por debajo de lo mínimo que pone. Entonces, en fin, bueno, vas allí con todo y tal, y me mira y dice, bueno, es que, a ver, de lo primero, antes de nada, tendrías que quitarte una trompa, porque la tienes un poco inflamada. Tendrías que ir a hacerte un TAC, a ver cómo está y qué es lo que pasa ahí. Y luego, si quieres quedarte embarazada, esa trompa habría que quitarla porque si no, no creo que haya posibilidades de que te puedas quedar. Y yo, ¿cómo? Entonces, claro, era la operación, que no me quiero imaginar el dinero que puede costar eso por la privada, más el tratamiento. A eso no llegábamos, teníamos dinero para el tratamiento. Entonces, justo tenía que ir a la Seguridad Social al ginecólogo porque llevaba unos desarreglos, porque yo llevo, desde que empecé a intentar quedarme embarazada, desde entonces llevo 7 años de mi vida con desarreglos de todo tipo en mis ciclos menstruales. Bueno, la cuestión es que justo todo me tocaba la Seguridad Social, voy, les llevo, toma la prueba, oye, que me han dicho que si no me quito la trompa que no me puedo quedar embarazada. Dice, no, yo aquí no veo nada. ¿Cómo que no? Que sí, que mira. No, no, dice, yo no te voy a quitar una trompa que está sana. Ah, vale, pues nada. Así que nada, te vas y dices, vale, pues nada, ya. Finiquitado. Ya dices, venga, se acabó, ya cierro de verdad, ya conscientemente. Dices, es que es imposible. O sea, déjalo ya. Cierras el libro, ¿no? Bueno, pues cierras el libro, te planteas una vida sin hijos o una vida de maternidad de una forma diferente a como te habías planteado. Entonces, tuve ahí como una cosa rara una vez, porque esto nadie te lo cuenta, ninguna mujer te lo cuenta, pero yo estoy convencida de que hay muchas mujeres que le pasan, y es que yo hubo un ciclo que te juro que pensaba que estaba embarazada. Tenía todos los síntomas, pero los test estaban negativos. Y estuve durante 15 días o 3 semanas sin que me bajara la regla y pensé que me estaba volviendo loca, pero hasta tal punto que le dije a mi marido, bueno, Cari, si me tienen que ingresar en el Benito Meni, por lo menos me podrás venir a ver, ¿no? Me vendrás a ver porque me estoy volviendo loca, de verdad. O sea, te lo juro que pienso que estoy loca, porque es muy fuerte vivir eso. Porque cuando empiezas, y yo estaba bien, que no estaba buscándolo, pero es que cuando estás en cada ciclo mirándote las bragas para ver si te ha bajado la regla y deseando que se te adelante, porque como se atrase, te empiezas a montar la película, o sea, ves cosas donde no las hay, sientes cosas donde no sabes, bueno, ahí hay un... que luego no, luego por acontecimientos que me pasaron, yo he llegado a pensar que incluso hasta que fue un embarazo ectópico no diagnosticado y que por eso no dio, porque hay embarazos ectópicos que en PIS, en el test de PIS, no dan positivo. Pero os lo juro que yo estaba como si estuviera embarazada. Bueno, me bajó la regla. Digo, menos mal, no estoy loca. Entonces en ese año
con eso que me pasó de lo de, digo, mi mente me está diciendo que tengo que hacer algo con el tema de la maternidad porque no lo estoy solucionando y me está diciendo que o lo soluciono o me tararí para el Benito Meni. Y entonces dije, bueno, a ver, pues ¿qué quieres de mi vida? ¿No? Ya sabes que yo soy muy de vida. Y de repente pensé en por qué, porque nosotros no decidimos en su momento que no íbamos a adoptar, pero dije, ¿y por qué no acogemos un niño? Una acogida, no es tan permanente, es algo que, oye, para tener un niño en casa, el vivir la maternidad de otra manera, el tener esa opción, ¿no? Y dijimos, joder, pues qué guay, y lo hablábamos en pareja, que sí, para adelante, bueno, pues empezamos con la acogida. Empezamos en enero, empezamos a informarnos, esto hasta septiembre que pasamos todas las pruebas, las cosas que te hacen, no sé qué, y en septiembre llegan y te llaman y te dicen que hay un niño ahí que encaja con tu perfil y tal. Bueno, pues genial. Que luego hay otra cosa, que esto también es interesante de contar, porque cuando tú estás en procesos de infertilidad y decides que quieres este otro método, ¿no? O quieres probar esto para tener una maternidad diferente, no te dejan tener bebés. ¿Mm? Tienen miedo a que eso desate en ti todo eso que tú no has sanado. Porque al final es como que parece que decides ser familia de acogida, primero porque la adopción es muy larga y segundo como una forma de ser madre de forma desesperada, ¿no? Pero hay muchas familias de acogida que tienen hijos. Sí, pero como no lo tienes, es una forma también de exclusión incluso. O sea, yo a mí eso sí que es verdad que lo entiendo, porque es cierto que tú no sabes en qué proceso está con el tema del duelo esa pareja y esa mujer, y el hecho de tener un bebé le puede despertar cosas que sean algo muy negativas. Pero, pero sí que es verdad que, hombre, si ves a esa mujer que lo ha pasado, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Quién mejor va a cuidar a alguien que ha querido tener un bebé, no? Pero bueno, que es totalmente... Yo lo entiendo, aunque no lo comparto. La cuestión es que, bueno, pues en septiembre empezamos a conocer al niño, en octubre empezamos la acogida y de repente el 10 de noviembre no me había bajado la regla. Yo me hice un test, como me he hecho millones de veces, porque como mi mente está un poco cacharrada, pues hasta que no ve el test no baja la regla. Entonces digo, bueno, me voy a hacer un test para que se relaje la mente y me bajé y dio positivo. Uno de estos de los de que compras por internet, que son palitos que te fías, yo me fío menos y nada. Me hice otro a las 2 horas, positivo otra vez. Digo, no es posible. Al día siguiente, digo, me voy a comprar uno de farmacia que es fiable, porque los otros no me parecían fiables. Me hice otro test, el test de farmacia de que pone embarazada o no embarazada, y pone embarazada. No entendía nada. No entendía nada. O sea, era como, pero si yo no puedo ser madre, si yo no puedo quedarme embarazada, esto no. Si yo había cerrado este capítulo, nosotros además estábamos con el proceso de acogida, que teníamos al niño en casa, que estábamos súper contentos, estábamos bien, o sea, con las dificultades de una acogida y tal, pero bueno, que... Y de repente ahora estoy embarazada. Bueno, vale. Eh, Pide cita para la matrona porque dije, a ver si me hace un test ella de los que tienen allí, que ya es de médico médico. Digo, a ver si me estoy equivocando. Me dice, el test me lo hice un lunes y el jueves tenía cita con la matrona. Todos los días, hasta el día de la matrona, me hacía un test de los de palito, para asegurarme de que seguía ahí. Y tenía el test que ponía embarazada encima de la mesa de la cocina para cada mañana mirarlo. Porque yo pensaba que estaba soñando. O sea, yo no pensaba que eso fuera real. O sea, yo en mi mente no era posible. No había posibilidad de que eso existiera. Entonces yo, o sea, no era posible. Y todas las mañanas lo tenía ahí, para recordármelo, para saber que era real, para saber que no estaba soñando, porque no era posible. Llega la matrona, te hace la cartilla de embarazada, te da el librito ese de la guía de embarazada, pero yo no seguía pensando que no es posible. Se lo decía a la matrona, digo, que no es posible. Digo, que no puedo tener hijos. Mira, sí, me dice. Digo, me he hecho 6 test. Dice, ya lo hacéis todas. Dice, pero no va a cambiar nada porque os hagáis 6. Si ponen positivo, es positivo. Y era como, no entiendes lo que te estoy queriendo decir. Es que no puedo. O sea,
Y ya que sí, hombre, que tengo 42 años, casi. Bueno, pero si ahora está de moda tener hijos a los 40, de quedarse embarazada a los 40. Ya, que es que acabamos de coger a un niño. Ya, bueno, pero bien. Yo, vale, bueno, venga, pues nada. Te piden todas las citas, de tal. Bueno, yo ahí con mis 3 citas, la de primera ecografía, la de escuchar el corazón del bebé, vete a la farmacia a comprar el ácido fólico, nos dio 2 muestras y tal. Y yo ahí digo, bueno, pues nada. Esto, pues ya, pues te descargas la aplicación del bebé. Ya una amiga que tenemos conjunta que había sido madre hacía poco, pues se lo mandé la foto, se lo conté a 4 personas nomás y se lo conté a mi suegra, porque como teníamos un niño de acogida, no sabía si en cualquier momento iba a pasar algo, me iba a tocar ir al hospital y por ser precavida, para las explicaciones por lo menos que supiera por qué era, porque era como, bueno, mi suegra, bueno, y no es solo mi suegra, wow, sino, ¿ves cómo te lo dije? Yo lo sabía, yo he rezado mucho por ti, es muy creyente. Yo he rezado mucho por ti para que te quedaras embarazada. ¡Ay, qué alegría, hija! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Bueno, qué alegría. Llega el domingo y mancho. Un poco, pero mancho. Y a la amiga mía esta que se había quedado embarazada hacía poco, la pregunto, oye, ¿qué manchado? Digo, ¿qué hago? ¿Me voy a urgencias? Porque no quería ser la típica, porque encima las mujeres, cuando hemos sufrido infertilidad o hemos tenido problemas para poder quedarnos embarazadas y vamos por nada al hospital, terminan encima con cara de desprecio. Como ya está la pesada aquí por cualquier cosa viniendo a... Porque es que en cuanto les pasa nada ya se alteran y vienen. Y era como, bueno, voy a ser un poco comedida y ir si realmente tal. Entonces, bueno, digo, venga, voy a ir. Digo, que me había empezado. Voy, entonces nada, te llegan, te desconté mi historia. Digo, no podía tener hijos. Un pipites dice que estoy embarazada. Y he manchado. Entonces, no sé. Bueno, vale, venga, quítate, pues lo típico, ¿no? Otra vez a volver al estado que parece que no ha pasado anterior, de cada vez que vas al médico a bajarte los pantalones y las bragas para que te abran las piernas y te miren por dentro. Evidentemente no estás igual, no estás en el mismo punto que estabas, ahora estás diferente, entonces no lo pasas igual de mal o lo pasas como lo pasé. Y nada, empezó a hacer la ecografía y como tú ya sabes cosas, escuchas, no hay saco. Entonces ya sabes, ¿no? Es como, vale, tiene un aborto. Es que no hay más que decir, ¿no? Es como, te siguen haciendo la ecografía, tal, te preguntan, te miran, no sé qué, acaba la ecografía, y me dice, es que no encontramos el saco, te vamos a hacer un test de sangre. Me hacen un test de sangre y da la beta como que estuviera embarazada. A ver, es que pasa una cosa. Dice, bueno, espérate, ¿te importa volverte a quitar otra vez los pantalones ahora que te vamos a volver a hacer otra ecografía? Y dices, ¿en serio? ¿Otra vez? Pues sí. Te vuelven otra vez, otra ecografía, porque para cercioras. Vale. Y ya me dice, es que habrá 2 opciones. La primera es que has tenido un aborto, pero que ha sido hace poco, entonces tu sangre todavía de la beta que como que estás, o que tengas un embarazo ectópico y que esté en algún sitio y tenemos que localizar a ver dónde está. Pues cualquiera de las 2 cosas que fue, eh, estuvieron haciéndome pruebas cada 24 horas, cada 48, así tenía que ir por la mañana al médico a que me hicieran una analítica de sangre y a las 2 horas ir a urgencias a ginecología para que me hicieran una ecografía. Esto durante 2 semanas, que era como, por Dios, he regresado a mi pasado y estoy volviendo otra vez a lo de antes, cuando ya sé que no va a haber ninguna posibilidad, pero encima está algo ahí que tiene que desaparecer porque no puede seguir en el cuerpo. Bueno, la cuestión es que cuando tienes un embarazo ectópico hay 2 opciones. Una, que lo reabsorba el cuerpo, depende de dónde esté, ¿no? Si por ejemplo tiene, bueno, no sé si es ectópico, si es un aborto te hacen un raspado, pero si es un ectópico, o lo reabsorbe el cuerpo, si no lo reabsorbe te tienen que dar una medicación que es como las de la quimio, que te la meten por el útero, que todo lo que está en el útero se muere para que tengas un aborto como espontáneo, como para diluir. Esa era la opción. Pero yo, claro, pasaban los días, eso no bajaba, eso seguía ahí. Y ya al final, en la última consulta a la que fui, me dice la chica, dice, no, es que a lo mejor aunque te demos la pastilla, no se te reabsorbe. Digo, ¿cómo? O sea, encima que es una pastilla que es súper fuerte, a lo mejor esto no se soluciona. ¿Y qué hacéis conmigo? ¿Lo dejáis ahí? O sea, tengo una trompa mal, una trompa en la que he tenido un embarazo ectópico, en la que me puede volver a pasar, porque encima se lo pregunté y digo,
¿me puede volver a pasar? Y me dice, sí. Y yo, qué bien. Y ya ahí es como, esto no me puede volver a pasar. O sea, no. Y entonces ya me operaron, me quitaron la trompa. Bueno, pues ya está. Ahí terminó el tema. La cuestión es que, claro, después de todo ese proceso de vida en el que tú has cerrado la página y la vida te la ha vuelto a abrir, cuando te pasa eso, yo que soy de hacerme muchas preguntas en la vida, dices, ¿qué coño quieres de mi vida? Si yo ya había pasado la página, si la vuelves a abrir es por algún motivo. Entonces, en ese proceso de si la vuelves a abrir es por algún motivo, pues se te plantean muchas dudas o muchas cosas en la cabeza. Y es, a lo mejor es que sí que es para mí el ser madre y no lo he intentado lo suficiente. Porque es lo que decía antes, ¿no? Retrospectivamente yo en su momento tiré la toalla. O sea, me rendí, pero no lo intenté, porque no estaba en mi mejor momento para poder lucharlo. Porque esos procesos es para estar muy bien mentalmente y muy bien emocionalmente. Entonces, dices, bueno, pues venga, lo vuelvo como a intentar, ¿no? Dices, venga, voy a dar una última oportunidad este año y voy a plantar y voy a intentar, tal. Bueno, pues entre medias de esto, esta mañana, porque además ha sido esta mañana, voy al ginecólogo y para la revisión, o sea, 5 meses después, se supone que era a los 2 meses, pues 5. Voy a la revisión y me dice la ginecóloga que de la trompa que me ha quitado tenía endometriosis, o sea que seguramente tenga endometriosis y no me lo han detectado como, como no se puede curar porque es una enfermedad que no tiene cura, ni tiene tratamiento, ni tiene nada, es como la pregunta que yo le he dicho esta mañana. ¿Qué puedo hacer para que...? Porque he tenido reglas muy dolorosas, muy abundantes, sobre todo lo que te dicen de la endometriosis lo tienes, ¿no? Y te dicen, no, es que no puedes hacer nada, si no es imposibilitante, o sea, es o me desmayo y me tengo que quedar en la cama 3 días, o si tengo una pequeña no puedo hacer absolutamente nada para tratarla. Bueno, eso para otro día. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, el otro ovario, el que se supone que está conectado a una trompa, que está conectado a un útero, que hay una mínima posibilidad después de nuestras paraolimpiadas de quedarnos embarazados mi marido y yo, de que nuestros espermas dan vueltas y yo casi no tengo óvulos, me dice que el ovario tiene adherencias. Y eso quiere decir que es como que se están comiendo las adherencias al ovario y no es que no funcione, porque luego esta es otra. Los ginecólogos te dicen verdades a medias porque no te dicen nada rotundo. No pueden, yo lo entiendo, pero no te dan ninguna certeza. Entonces es como que la infertilidad vives en una constante incertidumbre que no puedes sostener. Y el mayor duelo de la infertilidad para mí, para mi caso personal, no es el hecho de no poder ser madre, sino que es el hecho de haber intentado cerrar la página varias veces y que la vida me la haya vuelto a abrir. Porque de hecho, el día que me operaron y me quitaron la trompa, a mí me dijeron, pero es que a lo mejor cuando abramos vemos que están las 2 trompas mal. Y yo le dije, no pasa nada. Y había una parte de mí, en mi corazoncito, que pensaba, ojalá esté mal, me lo quiten y se me quite la incertidumbre de si voy a poder serlo. Porque ya no habrá ninguna posibilidad. O sea, ya no existirá posibilidad alguna de que yo me quede embarazada. Y entonces podré vivir tranquila y podré realmente empezar a mirar hacia adelante y cerrar esa página de verdad. Ya. Porque al final, en mi caso, lo peor es eso. O sea, además dices, ostras, con lo bien que estaba, que yo ya había rehecho mi vida de otra manera, que yo ya estaba viviendo una maternidad diferente, que yo ya había como trazado un camino, ¿no? Porque mi identidad como madre no podía ser de la forma que yo lo había querido o lo había pensado de pequeña, pero estaba buscando mis formas de serlo. Y llega la vida y te vuelve a abrir el libro y dices, ¿pero por qué? O sea, para mí, por ejemplo, eso es lo que ha sido más duro, no el hecho en sí, porque realmente yo lo pienso y durante el tiempo que tuvimos al niño en acogida, que fue muy poquito tiempo, fue muy duro. O sea, de hecho había momentos durante ese periodo en el que pensé qué habíamos hecho metiéndonos en esto, con lo bien que estábamos mi marido y yo solos en casa, como pareja y en nuestra vida, porque se romantiza mucho. O sea, ya nos digo, o sea, las acogidas son muy duras, porque los niños vienen con muchos, todo lo que tú quieras, pero da igual, la maternidad es maternidad igual, sea como sea. Entonces, es como que yo misma ya me había curado de eso porque había dicho,
jolín, si estaba bien, si no, realmente no lo necesito, si estaba a gusto, si tenía mi vida montada. Pero es eso, que la vida llegue y otra vez digas, pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué hubieras necesitado en todos estos años que has tenido que transitar para que hubiera sido menos duro? No digo que no hubiera sido duro, porque lo hubiera sido igual, pero menos duro. Me hubiera gustado tener más información en el sentido de haber conocido un poquito, o sea, haber tenido alguna persona con la que poder hablar que realmente estuviera pasando, hubiera pasado por lo mismo, que sí que es verdad que durante esa época la psicóloga con la que yo iba, ella había sufrido infertilidad y había sufrido, pero tenía un hijo. Entonces me ayudó en cierta manera. ¿Qué pasa con eso también? Que te ayudan en cierta manera, pero en otra cierta su historia y la tuya es diferente. Entonces hay una parte como que se te queda coja, ¿sabes? Luego también me hubiera ayudado mucho el poder conocer las opciones y el que alguien me hubiera dicho que no era el momento. O sea, a mí lo único que me va a pesar de todo este proceso en mi vida es haberlo intentado en el peor momento de mi vida. O sea, me hubiera gustado que en vez de haberlo intentado ahí, haberlo intentado 5 años más tarde, ¿sabes? O sea, o 2 o 3, o sea, un poquito más asentado todo lo de mi madre, porque eso fue demoledor. O sea, eso es como, se llevó como que de repente pasó un tsunami por mi vida. Entonces, ¿en qué casa vas a mantener a flote si hay un tsunami? Es imposible. Entonces, eso me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho que no era el momento. Que alguien me hubiera cogido y me hubiera preguntado, ¿en qué momento de tu vida estás anímicamente? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y que me hubiera dicho, no es el momento. Y luego me hubiera gustado habérselo contado a alguien más. Porque al final es como que esa soledad que tú te llevas a la pareja no siempre puede sostener todo, porque eh, normalmente los hombres y las mujeres el tema de la maternidad lo vemos muy diferente. O sea, es como comparar cómo ve la vida un gato a cómo la ve un perro, ¿sabes? Y en esto es igual. Entonces, había cosas que no me podía comprender, porque no es mujer, porque no ha vivido el deseo que yo he vivido durante todos estos años. Y es maravilloso que sea así, porque de hecho yo no me siento tan culpable ni me siento tan mal, porque hay mucha culpa que yo, por ejemplo, en mi proceso no he sentido tanto, porque he sentido tanto apoyo por parte de mi pareja que no me he sentido culpable en ningún momento de no poder ser madre. Pero sí que es cierto que el tener esa visión de, ¿sabes? Ese apoyo de alguien que solo te escuchara y que te dijera que todo va a salir bien, sea como sea. Porque al final es como te dicen, confía, ¿no? Y sí, pero yo sobre todo más que confía es conecta contigo y sé fiel a lo que tu cuerpo te está diciendo. Porque a mí estaba todo el rato diciéndome que parara y yo no estaba parando. Yo estaba maltratándome a mí misma. Y hay que escuchar esas señales que te da el cuerpo son muy importantes porque es como o sea, estás sufriendo para nada. Porque no, es imposible crear algo fértil en un espacio que no está bien. Y te iba a preguntar, ¿hay vergüenza en la infertilidad? Hay mucha vergüenza. Sí que yo no sé si hasta qué punto la he sentido. Yo sobre todo lo que no me ha gustado, o sea, lo que se siente es mucha soledad en cuanto a que no te gusta hablar del tema por las repercusiones de lo que te puedan contestar, ¿sabes? Porque al final es doloroso, entonces puedes recibir algo que no te venga bien y luego tú te lo llevas para casa. Entonces es mejor no decir nada y que nadie sepa. De hecho, hubo un momento en mi vida que, mira, no lo he contado y ahora me lo he sacado. Cuando falleció mi abuelo, justo nosotros acabábamos del tratamiento y habíamos dicho que no, porque no se podía. Y fuimos al tanatorio y estaban unos primos de mi padre allí y me dijeron, bueno, nada, ahora lo mejor pues es traer un niño al mundo, porque qué mayor felicidad. Y yo, no, no podemos. Bueno, hombre, que sí, que hacéis una tratamiento de esos y tal. No, que no podemos. O sea, segunda vez que te lo digo. Y la tercera fue, bueno, pero si no puedes adoptar. No queremos. Y ya se le acaban los argumentos. Pero como te sientes por dentro estás haciéndome preguntas sin, o sea,
tú no sabes lo que estoy llevando por dentro. Y luego ya no es eso, es, ¿qué más da? O sea, ¿qué tapamos? ¿Una muerte con un nacimiento? Así va la vida. Y es incómodo el hecho de que todo el mundo haga la pregunta fácil de cuando te casas, cuando tienes novio, ¿cuándo te casas? Cuando te casas, ¿cuándo tienes el niño? Cuando tienes el primer niño, ¿cuándo tienes el segundo? ¿No? Es como eso que es muy social, que es como tema de conversación, como cuando te subes en el ascensor y hablas del tiempo y no sabes lo que le pasa a la otra persona. Claro. Entonces, se siente, la vergüenza es a veces, las mujeres que sienten esa vergüenza es también mucho porque te sientes insuficiente de que no puedes conseguir algo que la sociedad te dice que tienes que conseguir, entonces te sientes avergonzada porque tú no puedes. Y yo sí que es cierto que nunca me he sentido así de avergonzada porque no pudiera, porque también es cierto que mi marido me lo ha puesto muy fácil porque siempre ha estado de mi lado. Entonces he tenido un apoyo tan grande, o sea, al final nosotros hemos sido un equipo tan bueno que nunca he sentido eso porque nunca me ha hecho tampoco mi pareja sentir esa insuficiencia, ¿sabes? Sino todo lo contrario, apoyo incondicional. Y bueno, también como no lo cuentas, ¿qué vergüenza vas a sentir? Si nadie lo sabe. Bueno, sí, por eso pregunto, porque está esa parte de funcionalidad, ¿no? Biológicamente estamos preparadas para tener hijos. Si no puedes, estás eh, con tara, por así decirlo, ¿no? Que supongo que habrá mujeres que lo vivan desde cierta vergüenza. Sí. Bueno, mira, si quieres antes de terminar este podcast que menos emotivo, vulnerable y de apertura total, ¿no? De quién soy o de mi proceso, invitar a todas las mujeres que lo escuchen a que si están pasando un proceso parecido, porque una de cada seis parejas sufren la infertilidad y uno de cada 4 embarazos acaba en aborto y un 1% sufre un embarazo ectópico, eh, decir que no hace falta que lo vivan solas, porque hoy en día afortunadamente hay un montón de sitios donde poder ir a sentirse sostenidas y ayudadas y por lo menos a poder hablarlo, porque el hecho de descargar todo eso que llevas dentro te ayuda a soltar carga. Y aunque la persona que tengas enfrente no lo haya pasado, a veces hasta una buena amiga puede ser un buen sitio donde poder decir, oye, mira, no quiero que me digas nada, solo quiero que me escuches, porque necesito contar esto a alguien. Necesito contarte que me siento inútil, que siento que estoy defraudando a mi marido, que siento que todo lo que yo quería en mi vida no lo he conseguido, que siento que ahora quién soy, porque para mí, por ejemplo, tú dices la vergüenza, la culpa, pero para mí lo que más me ha pesado es esa falta de identidad, porque lo que más me definía a mí era lo único que no podía tener en la vida. Entonces es un vacío enorme de decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sentido tiene mi vida? No porque la maternidad me diera sentido, sino porque para mí era muy importante como pilar de mi vida. Entonces, que se pueden encontrar sitios de refugio en gente que tengas confianza y que te tenga cariño, donde poder soltar carga. Y que no hay dinero, o sea, que da igual el dinero, que muchas veces se gastan millones de dinero, o sea, muchísimo dinero en reproducción asistida y en clínicas y en tratamientos, que es que cada tratamiento son 5.000 euros y hay gente que se ha hecho 10, 12, 14 tratamientos, que es una pasta y que hay que invertir mucho, que tiene mucho más que decir el cuerpo en modo emocional que lo que puede decir en modo biológico. Y que si no estás en un momento adecuado para poder hacer un tratamiento, da igual el dinero que te gastes, sino que hagas. Da igual las complementos vitamínicos que te tomes. Da igual las hipnosis que te hagas. Da igual todo. Si tú no estás bien, es imposible crear vida. Entonces, el poder ser realista con tu estado en el que estás en ese momento y contar con alguien que te pueda decir, oye, mira, a lo mejor tienes que sanar esto, tienes que ver esto, tienes que tal, yo creo que es también muy importante. Pues dejamos aquí esa invitación a todas las mujeres que estén transitando este momento complicado y no sepan con quién hablar, pues para que puedan contactar contigo y que las puedas acompañar en este momento tan complicado, duro y complejo. Muchas gracias por habernos contado toda tu historia y que creo que puede aportar mucha luz a muchas mujeres. Que nada, que cualquier mujer que esté pasando por ello y necesite un sitio donde poder soltar o quiera
contactar conmigo para que la acompañe o para hacer, pues eso, aunque sea una llamada exploratoria, ¿no? Y ver cómo están, pues oye, que aquí me tienen, que también precisamente lo que es el mayor dolor de tu vida a veces se convierte en tu mayor propósito. Y yo estoy aquí hoy haciendo esto precisamente por todo lo que me ha pasado, porque todo lo que a mí me hubiera gustado tener es lo que ofrezco. Entonces, bueno, que aquí me tienen. Pues muy bien, pues con esto nos despedimos hasta el próximo café. Que os guste y un abrazo muy grande. Hasta la próxima.